Muy buenos días para todos y todas. Les damos la bienvenida al programa de formación MasterBet en nuestra segunda sesión del módulo de marketing. Bienvenidos a este espacio. Les contamos un poquito lo que vamos a vivir el día de hoy. Vamos a tener dos facilitadores en esta segunda sesión, como quienes nos acompañaron en la primera sesión lo vivieron. En el transcurso de la presentación vamos a compartirles un enlace o código QR que ustedes van a poder escanear para tomar la asistencia y la participación de ustedes en este evento, recordándoles que es importante diligenciarla porque este evento, al finalizar la participación de las cuatro sesiones, completaremos el módulo y tendremos entonces certificado para quienes cumplan con ese requisito. Listo. Les damos entonces la bienvenida al espacio. Les recordamos que su participación será únicamente en el chat y que a través de ese chat nos pueden dejar sus comentarios y preguntas, y al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuestas para que podamos compartir un poco más de información entre ustedes como participantes y los facilitadores. Alejandra, Manuel, bienvenidos a este espacio. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un minutico que Alejandra ponga su cámara. Ok, ok, ahí sí. Estaba hablando con el micrófono apagado. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Aleja. Em, bueno, yo no lo alcanzo a ver en mi pantalla, Ale, pero estás con la presentación al aire. Sí, yo creo que ahí están viendo, voy a compartir en este instante para que comencemos. La idea es que todas las preguntas que les vayan surgiendo, sería ideal que lo vayamos poniendo en el chat. María Paz va a estar constantemente revisando para ponernos al día con eso. Cualquier comentario, duda que vaya surgiendo, la podemos ir colocando ahí. Vamos a contar con la participación de Felipe, de parte de OKBet, con algunas intervenciones para darnos luces de cómo también funciona esto. Listo. Felipe, ¿estás por ahí? Buenos días. Hola Aleja, Manuel, buenos días. ¿Me escuchan bien? Eso. Todo Bien. muy, muy Perfecto, bien. acá estoy con ustedes. Buenos días para Listo. todos. Buenos días. Entonces vamos a dar comienzo. La idea es que este hace parte de todos unos módulos que venimos trabajando con el tema de marketing. Aquí es ideal que vayamos a traer más clientes a tu clínica. El día de hoy vamos a hablar de cómo brindar una experiencia de servicio memorable. Estamos en Hora Colombia de 8 a 9 y media y nosotros somos la Escuela de Negocios Veterinarios EVET. Para nosotros es importante contarles que vamos a ver, son 4 grandes ítems. Uno es hablar de qué es la experiencia de usuario, por qué es importante en un centro de servicios veterinarios hablar de esto, cómo las personas y los procesos se vinculan en esa experiencia de usuario, cuáles son las evidencias importantes, las evidencias dentro de la experiencia de usuario, y finalmente cómo se lleva a la acción y se tangibiliza toda la experiencia e incluso cómo se puede evaluar para saber si todo ese proceso que construimos realmente pues tiene valor pues para el proceso. Entonces vamos a comenzar y la primera pregunta es ¿qué es la experiencia de usuario? Eso quiere decirles que viene como del mundo digital y del mundo virtual y el tema de software y desarrollo de eso, pero traído al servicio veterinario se vuelve algo supremamente valioso para generar valor en cada punto de contacto que tengamos con nuestros clientes y usuarios. Siendo así, experiencia de usuario es ese momento donde hay una compra del servicio del producto, cuando se accede e incluso cuando se desecha el producto o el servicio. Entonces nosotros deberíamos de enfocarnos en el momento de crear un producto o un servicio, desde cómo lo van a adquirir hasta cómo lo van a desechar. Y ahorita vamos a hablar de la intangibilidad y el momento y la cantidad de elementos asociados a esto y que nosotros deberíamos de tener como una percepción amplia para poderlo, digamos, visualizar previo a la experiencia. Entonces uno diría
que bueno, pero yo soy médico veterinario, ¿yo qué tendría que ver acá? En realidad, cuando estamos hablando de la experiencia nuestra o de la experiencia de ese cliente que nos va a venir a visitar, nosotros deberíamos anticiparnos a esos problemas y volvernos creadores de soluciones donde podemos de alguna manera hilar todos los objetos, todos los elementos y objetos asociados a esa experiencia. Entonces lo vamos a ir como desmenuzando uno a uno. Entonces vamos desde la parte teórica hasta la parte práctica. Cuando hablamos de eso es casi que organizar y planear cada recurso que tenemos dentro de la organización, personas, recursos, procesos que permitan mejorar todo ese recorrido que va a tener ese cliente con nosotros, sea digital, sea presencial, sea por WhatsApp, sea por teléfono, cualquiera de esos. Y luego vamos a diseñar ese servicio y lo que tenemos que tener en cuenta ahí es todo lo que va a vivir mi cliente interno para poderlo entregar y mi cliente externo, que es ese propietario de mascota que me va a venir a visitar. Y todo cómo se va a hilar para que podamos tener una muy buena experiencia de ese cliente usuario cuando nos visita. Digamos que pongámoslo así, ¿cierto? Para irlo como bajando de lo conceptual a la realidad. Entonces, la experiencia de usuario es eso que va a recorrer una persona cuando me va a llamar a pedirme una consulta. Entonces, aquí está un señor con su gatito y esa experiencia de usuario es todas las interacciones que él ha tenido con el producto o servicio de cualquier manera, él y su animal de compañía, ¿cierto? Es eso que él recorre. Y cuando hablamos de la experiencia del cliente, es toda esa experiencia con los diferentes canales dentro de la misma marca, ¿cierto? Entonces aquí ponemos la foto y los comentarios que hay, por ejemplo, en el Internet, ya sea en Instagram o cualquier página. Y cuando hablamos ya del diseño del servicio, es que estamos hablando de todas las interacciones que tuvo el cliente con nosotros. Entonces, digamos aquí, ponemos el ejemplo de una clínica, la clínica San Lucas. Yo me contacto, uno hace por Instagram un contacto con ellos, directamente te lleva a la API de WhatsApp y esos son puntos de contacto, ¿cierto? Pero adicional a eso, cuando yo le doy clic, me lleva a este espacio donde me va a decir, escríbeme, quieres un domicilio, un laboratorio, cómo llegar. Entonces es importante que nosotros dentro de todo ese mundo de servicios y productos que tenemos dentro de nuestra clínica, visualicemos al propietario inmerso dentro de nuestro servicio. Entonces, digamos que cada propietario va a estar frente a nuestro servicio de forma virtual o digital y ahí va a tener un montón de percepciones, ¿cierto? Esa experiencia van a ser los olores que está, las interacciones racionales y subconscientes que puede tener con nosotros, el tema físico, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a tratar cuando llega? Si tenemos de pronto sombrillitas cuando está lloviendo, si llega con una alteración porque su perro está en una emergencia médica. Entonces, todo ese tema emocional y psicológico deberíamos de percibirlo y de tenerlo presente antes de diseñar los procesos por los que ellos van a vivir con el fin de que cada momento que ellos tengan con nosotros realmente genere valor. Entonces, esa experiencia del cliente es entendida como ese producto que se da como resultado de todas las percepciones físicas o psicológicas que puede tener con nosotros. Resulta que hay una herramienta súper valiosa que se llama el mapa de usuario o el Customer Journey Map, ¿cierto? Que es como esa navegación que va a tener mi usuario desde el momento en que me contacta hasta el momento en que sale. Entonces sería ideal que nosotros pudiéramos identificar casi que gráficamente todos los momentos de contacto que va a tener ese propietario con nosotros, con el fin de que nosotros también identifiquemos los retos a los que se va a exponer él en cada momento, ¿cierto? Aquí yo lo pongo con un gatico que se llama Liborio y Liborio va a contactarnos a nosotros, su papá, su propietario, nos va a contactar, pero entonces yo tengo que crear todo ese proceso que va a tener el propietario de Liborio para visitarme. Entonces, lo primero que nosotros hacemos para que tenga una muy buena experiencia sería mandarle un video de cómo se traen o se preparan los gatos a la clínica veterinaria. Entonces, yo le digo cuáles son esas recomendaciones para traer. Luego le digo, tu cita es tal día a tal hora. Pero después le mando un recordatorio, mírenlo acá, perdón, donde le estoy diciendo, este día a esta hora esperamos a Liborio en la clínica veterinaria.
Liborio llega a la clínica veterinaria y está en la sala de espera, que es felina, ¿cierto? Tenemos espacios felinizados para que llegue. Luego Liborio va a ir a la consulta y le vamos a recomendar algunas ayudas diagnósticas y un especialista. Pero adicional a eso le vamos a decir que hay que reagendar o que vamos a traer a ese especialista para que lo venga a ver porque encontramos que tiene una lesión de piel. Yo quisiera que ustedes me respondieran ahí en el chat y de pronto María Paz o Manuel me van a decir, o Felipe, si nosotros como propietarios de una clínica, como gestores de una clínica, incluso como médicos veterinarios, hemos pensado por cuáles son todos esos trabajos a los que está expuesto un propietario de mascota, para que nosotros de alguna manera lo grafiquemos y si no lo hemos hecho, yo los invito a que lo empecemos a hacer para poder mejorar la experiencia de usuario. Nosotros hacemos este recorrido de alguna manera gráfica con el fin de identificar dónde nosotros podemos mejorar esa experiencia. Entonces, digamos, viene el propietario de Liborio, digamos que se llama Felipe, entonces a Felipe le decimos, venga, Liborio, hay que traer el especialista y hay que hacer algunas ayudas diagnósticas para poder identificar muy bien cuál es el problema de piel que tiene Liborio. Después de eso, imagínense que llevamos como en el punto 10, donde ya realmente le vamos a entregar un diagnóstico para poder instaurar un tratamiento para el cuidado de la piel de Liborio. Y finalmente venimos a darle otra nueva agenda posterior a ese tratamiento y finalmente hay un pago. Señores y señoras, la idea es que podamos tener dentro de todo ese recorrido experiencias de valor, porque si nosotros nos equivocamos en alguno de esos, esa experiencia se va a romper y todo eso que nos esforzamos para que el Liborio tenga un buen recorrido durante la clínica y su propietario podría romperse. Entonces, no sé si han respondido, si hemos hecho en algún momento algún tipo de mapa de usuario parecido a este, o por lo menos una lista de todos los procedimientos o todos los procesos que debería de hacer ese propietario, ese gatico, al pedirnos una cita, una consulta o llegar, ¿por qué no?, a un diagnóstico después de un tratamiento especialista. ¿Qué nos han respondido por ahí? Nada. ¿Sí me escuchan? Sí, No, por el momento no entre hay tanto, interacción en chat. Aleja y todos, que hay elementos importantes que valdría la pena resaltar. Bueno, lo primero, yo creo que lo mencionaba Alejandra, simplemente voy a hacer hincapié en esto y es, digamos que la tarea del gerente del centro de servicios veterinarios es hacerse consciente de que existe un recorrido, de que hay una ruta por la cual necesariamente transita digamos, el tutor de mascota con su animal de compañía. Y esa conciencia sobre esa ruta, ese paso a paso, es fundamental. Digamos que es el momento decisorio en todo lo que tiene que ver con la construcción de una correcta experiencia de usuario. Es decir, entender que hay diferentes momentos y puntos de contactos con los tutores de mascotas, tanto en entornos digitales como en entornos físicos, como bien lo mencionaba Alejandra. Eso es el primer paso, la conciencia de que todos los usuarios tienen un camino y tienen una ruta. Lo segundo, también hacer hincapié, de alguna manera lo mencionabas, Alejan, digamos, aquí hay unos pasos sugeridos. Esto es una herramienta, digamos, bastante conocida que guía los procesos de experiencia de usuario en los centros de servicios veterinarios y en general incluso en cualquier organización. Pero no hay, digamos, journey map iguales entre un centro veterinario y otro. Yo creo que el reto acá es crear caminos o rutas o journeys, que son estos mapas, mmm, adecuados a lo que a nosotros más nos interesa reforzar en términos de valor en el punto de contacto con nuestros clientes. Algunos somos más fuertes en el área de recepción, algunos somos más fuertes contando una única narrativa de todos los profesionales que tienen contacto con un tutor de mascota que entra con su animal de compañía y todos contamos la misma línea. Algunos somos más fuertes, por ejemplo, en entornos digitales. Entonces yo lo que de alguna manera aquí la clave de esto es entender que primero hacernos consciente, pero segundo es luego esa conciencia y de definir cada uno de los pasos que configuran nuestro propio mapa, en donde yo de verdad quiero agregar valor diferenciado, en donde yo quiero hacer sentir diferente al usuario y en donde quiero yo que de verdad él tenga una experiencia de toda esa ruta que yo voy a diseñar para mi centro. O sea, es decir,
El momento de experiencia es deliberado, es intencionado y se define por cada uno de nosotros al interior de las clínicas, pues. Y lo otro es recordar que cuando hablamos, que estaba más en el temario, por ahí nos lo mencionaba Alejandra en el primer tema, la importancia de esto es que lo que pasa al final de un mapa bien diseñado de puntos de contacto, todos basados en experiencia y valor para los clientes, es que al final el cliente termina con una percepción alta del servicio. Ese es al final el objetivo. Y esa percepción alta del servicio, sumado con otros elementos diferenciales de cada uno de sus modelos de negocios, es lo que genera el diferencial de la compañía. Es decir, el Journey Map y toda esa ruta de experiencia a través del recorrido del cliente, sumado, por ejemplo, a un tema de logística, a un tema de comunicación a través de, no sé, mensajes de texto, a través de un tema de redes sociales, mezclado a través de incluso un tema promocional en ventas, todo sumado, que es eso que es, digamos, conexo, que está en el contorno, sumado a una experiencia adecuada de valor en estos puntos que estamos viendo en pantalla, al final es la gran percepción de diferenciación que tiene el usuario de ustedes como gestores o como líderes de centros veterinarios. Entonces, digamos que eso es relevante en la medida en que todos los clientes al final del día están anclados a nosotros y fidelizados a nosotros por temas de diferenciación, porque nos sienten diferentes. Y créanme que los temas de precio, los temas promocionales, los temas de comunicación son súper importantes, pero todo siempre tiene que ver con esto que estamos viendo en pantalla, es con la experiencia del cliente en el punto de contacto cada vez que hablamos o nos comunicamos con él. Incluso hay que llamar la atención que si alguno de estos, digamos, cuando yo lo grafico, lo escribo, como lo quieran definir, pues igual con imágenes se vuelve más fácil de entender, incluso de visualizar ese viaje al que va a estar expuesto mi cliente, se podría facilitar para nosotros cuáles puntos sí generan valor y cuáles no, con el fin de que sé que no me está generando valor, ver cómo lo llevo a que la experiencia sea mucho más positiva, porque digamos que aquí Liborio llega como tranquilo en un momento con una lesión de piel, sí, pero no llega en una urgencia, no llega como en ese momento donde hay otro montón o una carga emocional adicional que también va a flaquear en este proceso, ¿cierto? Entonces va a ser importante que nosotros identifiquemos, como les decía en la diapositiva anterior, hay un montón de elementos que son psicológicos y emocionales asociados a esos momentos que nosotros tendríamos que dilucidar en cualquier momento para anticiparnos a eso que va a vivir, ¿cierto? Cuando llegan esas personas alteradas, no sé, tenemos una aromática, ven, calmémonos acá, estás en un lugar seguro, estás en un momento donde hay emociones encontradas, pero aquí estás con nosotros y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el Liborio esté mejor, ¿cierto? Entonces, si nosotros agrupamos todo ese montón de emociones que están ahí, probablemente esa experiencia va a ser mucho más positiva. Entonces, aquí es importante que nosotros sepamos, en el momento en que nosotros rompemos todos esos patrones que habitualmente tenemos, pueden emerger nuevos mundos y de esto, pues mejores experiencias para ellos y para nosotros, pues porque obviamente vamos a llegar a la fidelización. Entonces, hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? La experiencia de usuario, la experiencia del cliente y finalmente el diseño del servicio. Entonces, digamos que la experiencia de usuario es ese momento que llegó. La experiencia del cliente es todos los puntos de contacto que va a tener y yo cómo los orquesto o cómo los unifico de acuerdo al mensaje. En la sesión anterior decíamos, es muy importante tener un mensaje contundente y constante y que pueda hablar de nosotros en los diferentes canales que hay para que esa entrega de valor sea coherente en cada punto que entreguemos. Y finalmente el diseño de servicio es todos los canales que van a hacer para que haya una mejor perspectiva desde el cliente interno hacia el cliente externo. Entonces aquí vemos que hay un recorrido, digamos, yo puedo pedir una cita, voy y busco cuáles son las ofertas que hay en el mercado, digamos aquí pues visto desde la plataforma, cuál es ese recorrido por el que vamos a estar y aquí le quiero dar la entrada a Felipe que nos va a hablar un poquito de esto. Dame un momento, Feli, yo dejo de compartir para que tú nos cuentes un poquito cómo desde la plataforma se puede visualizar y que eso realmente genera valor para ese usuario o cliente que va a ingresar. Bueno, Aleja, ¿y me escuchas? Sí, si quieres entonces comparte para que le contemos a todos. Listo, ven, aquí ya estoy compartiendo.
Me cuentas, por favor, ya en mi pantalla. Sí, señor, está cargando. Ahí estamos. Listo. Ahí, Aleja, entonces, contabas algo pues muy importante y mostrabas pues, en tu diapositiva digamos, desde esa experiencia de usuario, el usuario por medio de la plataforma de OkPet puede entrar, visualizar cuáles son las veterinarias que, digamos están cerca a su sector, qué calificaciones tienen esas veterinarias, ve el logo de las veterinarias, ve los servicios de las veterinarias y por ahí mismo puede agendar o, digamos, mandarnos una solicitud a cada veterinaria para nosotros agendar, ¿cierto? Entonces aquí por solicitudes, que veríamos solicitud de agendamiento y ya desde el equipo de la clínica haríamos pues o llevaríamos ese agendamiento a cabo, ¿cierto? Es muy importante que ustedes usen el módulo o tengan en cuenta el módulo de agenda o manejen la agenda que manejen sus veterinarios. ¿Por qué? Porque desde ahí es que empieza, como decían en ese mapa. Yo acá estoy también aprendiendo un montón de esta clase que nos está dando Beth, muy bacano. Y veía ahorita en ese Journey Map que mostraban, y la agenda está por ahí, ¿cierto? De primera, y eso, la agenda siempre está como al principio y al final, diría yo, ¿cierto? Porque está desde que nosotros agendamos, ahí empieza todo el proceso con los clientes y al final cuando se van a ir también nosotros le reagendamos, digamos, una revisión, que eso es muy importante para llevar todo un proceso de un paciente, ¿cierto? Entonces, digamos que desde la agenda, yo les muestro, por ejemplo, acá, cuando ya tenemos lista o nos muestra cuál es la agenda de nuestro día, qué es lo que tenemos, ya todo lo que tenemos agendado. Esto que ven acá de solicitudes de agendamiento son las solicitudes que nos van a llegar, que los médicos nos van haciendo, nos van poniendo cada vez que registran una revisión o registran una revacunación, ¿cierto? Son solicitudes que nos van apareciendo para nosotros ir gestionando. Una vez nosotros la gestionamos y la tenemos ahí, hay algo muy bacano acá en OkVet que es la trazabilidad de todas esas agendas. Por ejemplo, acá les muestro de alguien que tenía una que estaba revisando ahorita, acá de nosotros en San Lucas, de este pacientico Apolo. Ven que nos cargue acá. Listo, por ejemplo, este Apolo, miren que nosotros vemos acá en el sector izquierdo, donde tenemos todo el historial, digamos, de una mascota. Acá vemos que tenemos este ítem que dice citas, y este ítem que dice citas nos dice que nosotros, que le hemos agendado. Miren que acá dice el servicio, quién es la persona que ha agendado, en este caso han sido médicos, y aquí nos aparece que ya está confirmado, ¿cierto? Y eso se hace automático. Entonces nosotros con esto podemos ver los registros y por qué ha venido, qué es lo que le hemos agendado. Acá nos muestra que este paciente, por ejemplo, tiene 22 citas. Acá tenemos las otras, y les pongo las otras. Feli, ahí es un punto muy importante y es porque básicamente si acabamos de ver un mapa de usuario, casi que estamos viendo el histórico de ese usuario, cuáles han sido esos contactos, no solamente al tomar una llamada o escribir un WhatsApp, sino todos los momentos que ese cliente ha tenido con nosotros, ¿cierto? Entonces va a ser muy importante poder visualizar esos momentos, ¿cierto? Y si además a eso, que lo vamos a ver al final, evaluamos cada cosa, vamos a estar atentos a la satisfacción de ese cliente real frente a todos los servicios que le hemos ofertado. Total, y miren que acá automáticamente Aleja nos dice en estado de asistencia, nos dice si asiste, y eso nos da automático. Esto pendiente, ¿por qué nos quedó pendiente un registro, cierto? Por ejemplo, aquí también miren peluquería y spa, habían sido agendados para peluquería y no vino, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos llevar paciente por paciente, irle haciendo una trazabilidad de cuáles han sido los registros que le hemos hecho desde la clínica, cuál ha sido el personal de la clínica que lo ha hecho y si se ha dado a cabo pues la cita o no. Súper bien. Acá es importante, Feli, y yo voy entonces a seguir compartiendo la pantalla. Muchas gracias, porque aquí lo ideal es cómo entendemos cómo el sistema me puede apoyar a mí para el desarrollo de mi negocio, ¿cierto? Entonces aquí pues lo estamos mirando.
desde esa visión compartida pues entre nosotros de cómo se logra. Entonces aquí les voy a volver a contar, por acá, más o menos esa trazabilidad que hay, que es importante pues identificar esos puntos. Y miren que hay un tema muy chévere que se decía ahí y es pendiente. Yo debería de anticiparme a ese pendiente y no esperar varios meses para saber que ese servicio no se dio, sino anticipar y decir, venga, o en el mismo seguimiento que se puede hacer, ¿qué fue lo que pasó? Entonces yo me voy a seguir por acá diciéndoles que es importante dentro de todo este sistema que la marca y la consistencia del mensaje deben estar en todo. Nosotros acá vemos o veíamos en lo que Felipe nos mostraba que la marca, hay presencia de marca en todo, ¿cierto? Esa marca, si esa marca habla que soy cercana, que tengo experiencia, cada elemento asociado, sea digital, presencial, debería de hablar con esto. Los uniformes, los olores, el orden dentro de la tienda, todo ese tipo de cosas deberían estar hablando porque acuérdense que hay un montón de percepciones psicológicas, físicas, emocionales que constantemente se están viviendo pues desde el usuario. Entonces tendríamos que tener conciencia de que, y como lo decía Manu ahorita, que esto no es un tema deliberado, ¿cierto? Es un tema que los servicios se deben de pensar, se deben estructurar y deben de tener un buen diseño porque cada momento es de conquista para ese cliente. Y todo eso que nosotros estamos planeando lo deberíamos de validar y probar de chiquito para que luego lo volvamos grande, conociendo todo ese tema desde chiquitico para saber cuáles son las mejoras que vamos haciendo para poder tener una mejor interacción del centro de servicios veterinarios en cualquier punto de contacto con ese cliente final. Entonces aquí también es importante decirles que las personas dentro de la línea pues de servicio hacen una parte prioritaria, fundamental, y ahorita les voy a decir, es un tema de inseparabilidad de las personas con esa experiencia de usuario, ¿cierto? Entonces, nada de esto se podría desarrollar si no tuviéramos a las personas para el desarrollo de esto. Entonces, nosotros les vamos a ir mostrando a medida que vamos avanzando unos EVE tips, que son los resúmenes de todo lo que venimos haciendo, o unos tips que no deberíamos de olvidar. Lo primero es que el papel de nosotros dentro del centro veterinario es detectar esos problemas y volvernos creadores de soluciones a partir del diseño de estos servicios pensados desde los retos que cada punto de contacto tiene con ellos. Segundo, que el diseño de servicios es todo eso que planeo y organizo dentro de mi organización, incluyendo los recursos, personas, recursos y procesos que van a mejorar esa experiencia. Que la experiencia de usuario es todo el recorrido de interacciones que tienen con nosotros, que la experiencia del cliente es todo eso que tiene mi cliente con los canales que nosotros tenemos dentro de la misma marca, y que ya el diseño de servicios es todas esas interacciones que hay de los diferentes canales desde el centro de servicios veterinarios con ese propietario, y que todo nuevo producto o servicio debería de ser llevado al mercado luego de haber entendido y analizado cómo se interactúa con él. Entonces, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de servicios, de desarrollos de nuevos productos, vamos a validar a una escala chiquita para saber qué tan exitoso fue, hacemos ese recorrido de usuario y vemos qué tan exitoso es. Si vemos que todavía hay opciones de mejora, pues lo hacemos para que realmente esa experiencia sea, digamos, memorable e inolvidable. Entonces aquí quiero hablarles de ese diseño de servicios y de cómo la gente viene a buscar un servicio es porque necesita transformar la realidad que tiene en su momento. Digamos que este ya no sea Liborio, digamos que esta ya sea Anaí, mi perrita, que llevo a la clínica porque tiene un montón de bolitas en el cuerpo. Yo necesito transformar esa realidad, ¿cierto? Y a eso le llamamos un servicio, ¿cierto? Donde yo estoy poniendo toda una marca, todo un montón de logos y un montón de esfuerzos desde el punto de vista A para que Alejandra, la propietaria de Anaí, venga y me visite. Y Alejandra es ese punto B. Entonces lo que necesitamos es transformar esa realidad de Alejandra con la perrita y sus bolitas basadas en unos esfuerzos que yo estoy haciendo con una promoción, una publicidad de mi negocio, diciéndole, aquí estoy yo, acá tenemos una cantidad de especialistas que están para ti, y yo soy, digamos, sensible a lo que está pasando en esa clínica para poder transformar esa realidad que tengo con mi perrita. Entonces eso es más o menos lo que pasa cuando vamos a diseñar un servicio. Entonces,
ese diseño de servicio o esos servicios como tal son la forma en que ponemos de forma consistente todas las actividades, los beneficios o satisfacciones que nosotros tenemos desde el punto de venta y que son esencialmente intangibles. El resultado de una consulta realmente no se toca. El resultado de una cirugía a veces no es palpable, pero nosotros, el reto es construir un montón de tangibles, un montón de palpables que nos permitan a nosotros saber que eso que pasó allá sí pasó. ¿Cómo se hace? Pues nosotros tenemos un montón de elementos, digamos, este es el tema de marketing digital, que también lo hablamos, de cómo todos esos elementos alrededor de mi negocio, desde el punto de vista virtual, hablan de mí, ¿cierto? Entonces, todo el tema de redes sociales, SEO, ads, blogs, sitios web y todo lo que nosotros hacemos habla de nosotros. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Básicamente porque cada servicio y cada producto que nosotros diseñemos debería hablar de mi marca en todos estos espacios. Digamos que esta es una factura que me está diciendo y en cada cosita estoy poniendo mi marca. Incluso cuando entro digamos, como a los tableros, también voy a encontrar mi marca, ¿cierto? Aquí tenemos otra marca de una clínica veterinaria de la ciudad que nos está diciendo, esta página pertenece a ellos. Entonces, todo eso que nosotros diseñamos también debería de estar enfocado desde el tema digital a atraer, fidelizar, retener, recuperar, posicionar y reconocer para que esos clientes de mi centro de servicios veterinarios no se vayan, ¿cierto? Entonces, el marketing digital también está enfocado en esto y todas esas herramientas que tenemos desde este tipo de sistemas nos permiten lograr esto. Entonces, yo les decía que hay una carga impresionante de elementos que hacen que el servicio tenga una variabilidad alta. Eso lo hablan en diferentes libros y diferentes autores, que realmente todos los servicios son sí o sí inseparables, ¿cierto? Nosotros no podemos ir a una maquinita como la del café a decirle, mi perrita, mi caso, Anaí tiene unas bolitas, venga, deme la receta, ¿cierto? O deme un paquetico que me dé la respuesta. Eso no existe. Entonces se dice que los servicios sí o sí son inseparables y que requieren de las personas para que se puedan dar. Eso es muy importante porque dentro del marketing de servicios, estas son las 4 variables que se han identificado, pues, que hacen que sea, pues, como servicios intangibles, ¿cierto? Aquí también es importante decir que el diseño no solo depende de generar formas, sino también de entender desde la planificación que todos estos elementos están asociados a ese servicio, que no los puedo almacenar, ¿cierto? Yo no puedo ir a decir, tengo 4 consultas guardadas, pero sí puedo decir que puedo hacer cosas realmente extraordinarias en ese momento para que en ese mismo momento en que son perecederos tengan una buena recordación, ¿cierto? Se dice que son más o menos 6 o 7 segundos para ese primer momento. Entonces va a ser importante que nosotros sepamos que eso no se puede almacenar, pero que sí puedo tangibilizar esa consulta a partir de una historia clínica que me va a quedar guardadita. Que como la carga de emociones, sentimientos, todo lo que está alrededor de un servicio es tan alto, cualquier cosa puede variar en ese momento, ¿cierto? Por la carga de elementos asociados a ese servicio, tiene una gran variabilidad. Entonces, por eso nosotros tendríamos que planear muy bien eso que nosotros estamos pensando de cara al servicio para que cualquier elemento que se pueda salir, yo los pueda como contener en su momento. Ya hablamos que son intangibles, no se pueden tocar, no se pueden oler, no se pueden oír, pero sí puedo tener un espacio agradable donde sí se puede oler rico, donde sí se puedan tocar algunas cosas. Al momento de tangibilizar la consulta, yo puedo decir que es una fórmula que yo estoy imprimiendo y se la estoy entregando, un video que si bien es intangible porque no lo puedo tocar, pero sí puedo visualizar, o unas fotos asociadas a una cirugía, digamos, extraímos los ovarios de la perrita, mira una foto, pues obviamente bien presentada, diciéndole efectivamente tuvimos el resultado de la castración de tu perrita. Entonces mira que aquí se ve, ¿sí? Vamos a seguir por acá, que todo este desafío realmente es conseguir cómo tangibilizamos de diferentes maneras todas esas evidencias o todo eso que pasa alrededor de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio y en este caso, digamos, de una consulta
asociada a Anaí en este caso. Entonces va a ser importante que tangibilicemos todo lo que pasa alrededor del servicio y cómo nosotros podemos hacer, cómo disminuir la incertidumbre frente a cada suceso, ¿cierto? Si yo preparo a mi equipo de trabajo y les digo, venga, cuando traigamos una emergencia, un perrito envenenado o un gato ya pues como, digamos, como con una lesión ya a punto de morir, ¿cómo se va a preparar o cómo vamos a tener como un plan de contingencia frente a esos eventos? Va a haber una persona que va a estar con el propietario para calmarlo, otra que va a tomar el gatico, otra que va a hacer la intervención a tiempo de todo esto. Entonces, por eso es importante protocolizar cualquier cosa que pase dentro de la clínica con el fin de anticiparnos gracias a esos journey map o a esos mapas de usuario que nos van a permitir de alguna manera anticiparnos a eso que pasa. ¿Qué será importante? Y va a ser importante que nosotros desde los diferentes enfoques que tengamos, debemos de pensar en los servicios, en el cliente, en el usuario, que todo lo que nosotros de alguna manera vamos a producir o vamos a entregar se vuelva deseable, que cada cosa o cada elemento alrededor de ese producto o servicio sea memorable, que realmente cuando hayan interacciones, cuando se integren o cualquier elemento que vamos a usar, realmente genere valor en todo ese tránsito, desde que nos contactan hasta que ya salen digamos, del uso del servicio, ¿cierto? Entonces aquí va a ser importante, ay, permítanme, yo prendo por acá mi cámara para que se vuelva más ameno esto. Creo yo, algunos de pronto no la están mirando, pero entonces aquí para que tengamos pues esto. Muy bien. Entonces decimos, listo, pero yo, ¿cómo creo un nuevo producto o un nuevo servicio? Entonces aquí es donde empiezan los retos para la creación de eso. Muchos dirán, bueno, yo no tengo que crear porque yo sé que es una consulta, pero digamos que ahorita lo que vamos a hacer es una consulta que nunca se le olvide a esa persona que vino acá, ¿cierto? En la clase anterior hablábamos de cómo esos momentos se vuelven para nosotros el momento ideal para conquistar ese nuevo cliente. Entonces, digamos que vamos a construir una consulta memorable, ¿cierto? Entonces, tendríamos que tener en consideración 5 grandes variables. Una es que todo lo que vamos a desarrollar tendrá que estar centrado en el usuario. Y seguramente tenemos 2 o 3 tipos de usuarios o 3 tipos de papás de mascotas que para nosotros son supremamente importantes, supremamente valiosos y que dentro de nuestra clínica veterinaria, ese tipo de clientes son para nosotros el top de los clientes. Entonces tendríamos que pensar en eso, crear una narrativa, ¿cierto? Toda esa historia, como les mostraba ahorita ese Journey Map, cómo creo toda una historia desde el momento en que entran hasta el momento en que sales y cómo realmente se vuelve, digamos, generador de valor cada momento, que sea visualizable con todos los elementos que tenemos en la clínica, interdisciplinario, porque realmente todo lo que vemos hoy o todo lo que estamos estudiando viene también de un estudio de psicología, incluso cuando vienen las marcas y nos dicen cómo colocar las bolsitas de concentrado o algunos medicamentos utilizados dentro de la clínica, cómo los ubicamos, es porque ya sabemos nosotros como clientes cómo nos comportamos frente a ese tipo de exhibiciones, frente a ese tipo de paquetes, frente a ese tipo de colores. Entonces ahí hay un montón de disciplinas que están mezcladas e incluso nosotros deberíamos también de acompasar algunos momentos con temas de psicólogos o psiquiatras, no sabemos, pero que pudieran estar ahí. Un tema participativo es porque realmente para una experiencia memorable necesitamos a todas las personas que están con nosotros dentro de la clínica veterinaria. Entonces vamos a ir, aquí hablamos del primer tips y es muy importante que ustedes lo vayan, si están tomando nota súper, porque ese primer momento es donde yo voy a decir, bueno, ¿a quién le voy a crear? Digamos que, no sé, en su clínica veterinaria hasta el momento no se han enfocado en el propietario de animalitos geriátricos, ¿cierto? Entonces vamos a pensarnos en una consulta para un perrito geriátrico. ¿Qué tendríamos que tener acá en cuenta? Primero, si el propietario de esa mascota es una persona, digamos, muy estudiada o es un médico o tiene como un conocimiento profundo y le gusta que le hablemos muy técnicamente frente a la enfermedad de su perrito o frente al estado fisiológico que tiene esta mascota, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber
a qué tipo de usuario le estoy hablando, para que mi lenguaje se pueda volver mucho, digamos, mucho más técnico, o digamos que no, es una persona que no necesita que le hablemos tan técnicamente, y el reto aquí se convierte en que nosotros podamos hablar, digamos, de alguna manera natural y que esa persona nos entienda. Entonces vamos a identificar primero a quién le vamos a hablar, ¿cierto? En qué contexto se mueve, digamos, incluso de qué cultura es, porque de pronto son personas que vienen de otras regiones y probablemente hayan temas o elementos que no vayan a entender desde la jerga nuestra médica. Entonces, ¿cómo lo podemos de alguna manera mejorar? Y aquí es importante que tengamos una capacitación para nuestro personal interno de cómo dirigirse a esos diferentes públicos, y pues obviamente esa dualidad de ese cliente final que va a venir o que va a ser muy técnico o que va a ser más básico en esa interacción. Pero para nosotros el reto va a ser cómo hablarle de una mejor manera a esas personas. También hay personas que vienen y se quieren ir rápido y necesitan pues como agilidad. Ahí también tendríamos que identificar nosotros esos elementos asociados incluso a los lenguajes corporales que nos van a decir, esa persona quiere que le hable rápido o quiere que tomarse el tiempo para escucharte, ¿cierto? Y a esos dos deberíamos de dirigir, ¿cierto? Con el antecedente que en la clínica veterinaria podemos establecer que las consultas deben durar 40 a 45 minutos, ¿cierto? Otros dirán, no, duran media hora, 15 minutos para esto o aquello. Ya va a ser la particularidad de cada clínica veterinaria. El segundo punto es el tema de la narrativa. Cuando hablamos del tema de la narrativa, tendríamos que pensar en todo lo que viene antes, en todo lo que hay durante y en todo lo que hay después. Entonces, aquí cuando hablamos de narrativa, quiero que piensen que cuando viene la consulta de ese animalito geriátrico, vamos a montarnos en la película de cómo me debería de anticipar. Si con Liborio le mandé un mensajito y le dije cómo preparar a ese gato para visitarnos, yo debería de tener en ese preservicio, como ya es un animalito geronte, yo te recomendaría esto, ¿cierto? Entonces, pensar en ese momento antes de prestar el servicio, cómo creo todas esas acciones para que sea una buena experiencia al traerlo, cómo va a vivir el servicio durante mi proceso, durante esa consulta, y cómo va a ser el post-servicio, ¿cierto? Entonces, muy importante que nosotros pensemos en ese segundo punto, cómo creo toda esa historia desde el antes hasta el final de esa visita a nuestro centro de servicios. Entonces, cómo relaciono y secuencialmente cada uno de esos elementos para esa narrativa, ¿cierto? ¿Cómo lo construyo? El número 3 sería ese tema de cómo yo vuelvo visualizable todo lo que hay. Entonces, mire, yo podría decir que empecemos con los uniformes, yo podría decir que empecemos con los avisos externos, yo podría decir que empecemos con, de pronto me llegó un volante o me llegó una notificación por Instagram diciéndome, ven y visítanos porque si tu perrito tiene estas y estas características, podríamos considerarlo un perrito geronte. Pero cada cosa debería de visualizar el servicio que yo quiero entregar, ¿cierto? Las fotos de un perrito viejito dentro de las instalaciones diciéndonos que está a gusto en ese lugar, los uniformes que digan quién es el equipo médico, quién es el equipo de enfermería, quién es el equipo auxiliar, quién es el equipo administrativo, cómo yo puedo decirle esta es la recepción y cómo puedo hacer ese lugar o ese espacio más cálido, que pueda tener más luz, o que le va a entregar una cobijita porque él es un perrito que necesita más calorcito porque él ya está perdiendo toda esa capacidad de termorregular. Entonces aquí, o le voy a empacar en una bolsita esos medicamentos y en la bolsita está mi marca, ¿cierto? Como yo ahí voy visualizando todo ese proceso. Entonces miren que aquí es donde yo empiezo a tangibilizar todos esos elementos que se vuelven supremamente, digamos, volátiles, cómo los voy trayendo y los voy volviendo como palpable de alguna manera. Incluso podríamos pensar, y hay centros veterinarios donde hay música incluso para mejorar el ambiente, otros tienen unos difusores de olores para calmar eso. Quiero que cada cosa que nosotros pongamos ahí le contemos a las personas, mira, voy a poner, no sé, digamos que Liborio llegó estresadito, yo le voy a decir, tengo estos productos que están asociados para mejorar esa experiencia de Liborio acá, y que realmente ese propietario vea que Liborio tiene como ese estado de tranquilidad o por lo menos menos estrés de lo que el propietario estaba imaginando que iba a pasar.
El otro punto que es muy importante es todo el tema de la interdisciplinariedad. Yo les decía, no es gratuito que algunas marcas nos digan, coloque las bolsas de esta manera, los bultos son acostados, los colores son así, por el estado fisiológico vamos a poner arriba los cachorritos, en la mitad los de mantenimiento, al final todos los de geriátricos, ¿cierto? Ya hay un montón de elementos que se han estudiado para eso. Incluso cuando vamos a diseñar nuestra página web o los espacios en las redes sociales, deberíamos de interactuar con diseñadores, con publicistas, con gente que realmente sepa cómo se hace, ¿cierto? No es solamente ir a decirle a la inteligencia artificial, hágame un logo, sino qué sentido y cómo habla mi marca en cada elemento que yo estoy poniendo acá. Entonces es importante que sepamos que todo ese servicio es interdisciplinario, que hay diferentes especialidades asociadas acá. Hay un tema de merchandising que nos dice cómo ubicar, dónde poner más luz, dónde poner más música, dónde poner más calidez, ¿cierto? En una hospitalización debería de tener una luz más cálida, donde el ambiente se vuelva acogedor, donde ese perrito que está en un estado, digamos, crítico, se pueda mejorar todo eso. Ahí hay algunos elementos que dicen diseño basado en la evidencia y es un montón de teorías y que se han llevado a la realidad de cómo mejorando las instalaciones podemos mejorar la calidad de vida de las personas y en este caso pues de los animales con el fin de que esa experiencia en ese momento o en ese, digamos, un momento difícil en esa hospitalización se pueda volver muchísimo más a menos. Entonces, los servicios son realmente altamente complejos porque la experiencia humana o nosotros como personas frente a cada uno de esos momentos están digamos que tienen muchos componentes emocionales y desde ahí pues tendríamos que vincular esas otras áreas de conocimiento para que esa experiencia sea mucho más agradable, realmente holísticas frente a cada desafío que tengamos dentro del centro veterinario. El punto 5, que sería el quinto pilar, es el tema participativo. Yo tengo que combinar aquí los proveedores para tener servicios y productos, digamos, acordes a mi marca, ¿cierto? Si yo voy a traer a un tercero que va a prestar mi servicio, lo mínimo es que hable como yo hablo, que se exprese como yo me expreso. Y cuando hablo yo me expreso es como mi centro de servicios veterinarios está concebido para poder entregar ese conocimiento y para poderme dirigir a esas personas. Entonces va a ser importante que todos esos involucrados, desde mis proveedores hasta esos especialistas que vienen y me visitan, realmente todos estén sincronizados de cómo nosotros estamos ahí. E incluso que yo tenga una cultura alrededor de mi negocio que permita que ellos se expresen y digan, ve, yo creo que podía ser mejor de esta o esta manera, con el fin de recrear incluso como una cultura de innovación que permita a todos participar y mejorar ese servicio al que estamos evocados pues como a desarrollar. Pero todo no es bonito, ¿cierto? Yo también tengo que identificar si yo tengo recursos realmente disponibles para ese servicio, cuáles son mis debilidades. Hoy tenemos una gran debilidad y es una brecha que tenemos y es que no hay tantos especialistas en geriatría, casi que eso lo hacen los médicos internistas o los emergentólogos en el momento en que ya pasaron las cosas. Entonces yo tendría que pensar cómo controlo esa última etapa de las mascotas y cómo me anticipa un buen cuidado. Entonces yo tendría que saber si vamos a pensar en que yo lo que quiero es instaurar una consulta de geriatría, qué recursos tengo para eso, qué capacidades como negocio tengo, cuáles son las redes disponibles y redes, no solamente hablo de las redes digitales, sino de esos especialistas que pueden apalancar todo ese sistema alrededor de esa consulta que quiero y pues obviamente las debilidades para saber cómo con lo otro puedo solventar esa debilidad. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Alguna pregunta hasta acá? María Paz, ayúdame por ahí si hay alguna pregunta hasta este momentico para seguir avanzando. ¿No? Aleja, tenemos comentarios de lo que nos preguntabas al inicio, nada más. No hay como Sí. más preguntas adicionales frente a lo que vas. Listo, entonces ahorita vamos a leer todos esos comentarios, porque aquí es básicamente decirles que entonces cuando yo voy a crear un nuevo producto, un nuevo servicio,
Entonces lo debo intencionar. Miren que no hay nada que se haga como, nada dentro de nuestros centros de servicios veterinarios debería de ser al azar, ¿cierto? Cada servicio, cada producto debería estar pensado en cómo se va a contactar mi cliente con ese producto, con ese servicio. No sé si les ha pasado que cuando uno está haciendo los inventarios se da cuenta que por allá tiene un montón de pelotas sucias y uno dice, ¿quién va a comprar esta pelota sucia? Pues, ¿quién quiere ir a un lugar a comprar un producto para su mascota que ya esté como viejito? Entonces ahí es donde nosotros nos metemos en el negocio, actuamos como un cliente y desde ahí empezamos a instaurar como mejores, digamos, experiencias para ellos. El segundo está centrado en el usuario, crear esa narrativa, visualizar a partir de evidencias físicas todo lo que está ahí, que sea interdisciplinario, porque realmente necesitamos diferentes disciplinas, y que sea participativo, porque todos hacen parte del proceso. En este espacio, Manu, no sé cómo hasta acá, porque de aquí ya para allá vendrían otras herramientas chiquiticas para darle entrada a Felipe, como desde la parte estratégica, como desde la parte empresarial, qué tan relevante se vuelve todo este tema de servicios, del diseño del servicio, y aquí muy enfocado o centrado en el usuario, como qué tips podríamos considerar ahí o qué elementos serían importantes valorar adicional a todos estos elementos que a mano. Eh, pues aquí, Ale, yo lo que creo es que lo mencionabas, yo creo que en alguno de los slides anteriores, sobre, sobre la importancia de tener siempre al cliente en primer lugar digamos, en la decisión de la incorporación de nuevos servicios al centro veterinario. Eh, yo creo que se puede hacer push, como decimos, de mercado e intentar de alguna manera forzar, eso lo hacemos quienes tenemos empresa, a que el consumidor apropie o adhiera a un tipo de servicio en particular que a mí me interesa tener. Pero yo creo que es mucho más efectivo y eficiente cuando tenemos la capacidad de conocer los clientes que normalmente hacen parte de nuestro acervo, de nuestra base de datos, cuando los escuchamos y entendemos qué preguntan, qué nuevos servicios quisieran tener, cuando encontramos categorías emergentes claves en esas conversaciones con ellos en los diferentes puntos de contacto y entendemos que probablemente ellos necesitan un servicio de spa o necesitan un aliado con una alianza con un servicio particular externo, no sé, un tema de nutrición o un tema de adiestramiento, o cuando entendemos que ellos definitivamente están necesitando al interior algún tipo de incorporación de una especialidad particular al centro de servicios veterinarios, ¿cierto? O incluso alguna adecuación física. ¿Cierto? Es decir, el cliente primero es fundamental para entender cómo se configura entonces ese portafolio de servicios. Yo creo que eso es lo realmente importante, eso hace parte de los principios de establecimiento de cualquier empresa. En general, el cliente va primero y digamos que las empresas que más crecen, las empresas que tienen niveles de desarrollo pues, más elevados, casi siempre son compañías que han desarrollado conscientemente mecanismos para entender sus clientes y para escucharlos y tomar decisiones en categorías puntuales sobre lo que ellos realmente necesitan. Entonces, aquí lo que realmente pasa es que nosotros en lo que ya tenemos establecido en nuestro negocio actualmente, ya querámoslo o no, ya hay un journey. Aquí todos los que Sí, si somos gestores veterinarios, somos dueños de clínica, si somos médicos, ya hay un journey. Si, así sea porque que lo hayamos escuchado por primera vez en la sesión de hoy, ya nosotros pero ya ejecutamos está. un journey, ya hay una estrategia que estamos corriendo, ya hay una forma, ya hay un olor de nuestro centro veterinario, ya hay una forma de atención en la narrativa, en la recepción. Ya hay una señalética, incluso en lo físico, que le dice al tutor de mascota que está en una recepción y que hacia allá quedan los consultorios. O sea, ya hay una forma establecida, tal vez y en la mayoría de los casos inconsciente, de puntos de contacto con el cliente. Entonces, aquí lo relevante es, ya lo decíamos anteriormente, hacernos consciente de cuál es el journey y cómo lo hacemos coherente frente a la estrategia del negocio. Y lo segundo, en el tema de servicios,
cómo ese nuevo servicio que estamos diseñando se inserta en ese journey para que sea realmente coherente con lo que queremos que perciba el cliente en el global de la compañía. Eso simplemente como para tenerlo en cuenta. Entonces otra vez aparece el tema de conciencia del mapa de la ruta del cliente de nuestros negocios, cuál es nuestra ruta, cuál es nuestro énfasis de experiencia, en dónde queremos agregar más o menor valor. Ahí está la capacidad entonces en esa decisión está la capacidad de diferenciación. Y lo otro es cuando insertamos un nuevo servicio en la compañía es porque naturalmente hemos escuchado al cliente. Incluso si queremos hacer push de mercado, si la intuición de empresarios nos vence y queremos incorporar un nuevo servicio en portafolio, valdría la pena solamente validar con algunos clientes a través de encuestas, conversaciones, pero que queden documentadas y sistematizadas, si eso tendría validez, si eso tendría oportunidad, si los clientes lo verían pertinente. Son ellos al final del día los que dan el check para que un nuevo servicio sea incorporado y sea validado, sea iterado, sea experimentado al interior del centro de servicios veterinarios. Son ellos, digamos, los que validan. Y luego que ese servicio se incorpora y se toma la decisión de ponerlo en funcionamiento, pues ya viene un ejercicio de medición. Y ahí yo creería pues que el reconocimiento de los datos de la clínica globales, entendiendo qué es lo que más vendemos, si ese servicio nuevo que incorporamos sí fue funcional en términos de ventas, de rentabilidad, si está siendo recurrente, si sí está dando lugar a un agendamiento y si en general está funcionando, eso debería ser proveniente, esa decisión de continuar o no con un servicio, debería ser proveniente de los datos. Entonces aquí es muy importante ahora sí darle la entrada pues a Felipe y que nos, como decías Aleja, nos ambiente un poco sobre este tema. Ahí antes de darle la palabra a Felipe, Manu, creo que haz como la apertura a eso de, y bueno, ¿y yo qué servicio debería implementar, cierto? Entonces ahí sería ese en dónde va a innovar, pero dónde estoy poniendo mi oído, ¿cierto? Yo debo estar escuchando porque sería ideal. Muchos dicen como cuando le pidan un producto, escríbalo en un papelito, que si no lo piden mucho, si se lo pedimos al proveedor, ese sería al revés. ¿Qué servicio estamos viendo que nos hace falta? Escríbalo en el papelito y a medida que usted vea que realmente es demandado, entonces póngalo en práctica. Entonces aquí es a dónde quiero llegar. Yo le voy a dar la palabra a Felipe y ahorita les cuento un poquito de esto, de cómo llegamos hasta allá. Feli, yo voy aquí a darte voy a dejar de presentar para que Felipe nos cuente un poquito de eso que tú mencionas, porque es ideal que nosotros identifiquemos a qué producto le voy a apostar, o cuál es la especialidad que voy a traer, o cuál es ese nuevo medicamento que los veterinarios, ahorita hay un auge de algunos medicamentos, algunas moléculas nuevas que están funcionando en el mercado, en qué momento yo la voy a traer, y desde ahí pues entonces comenzar a traer y a implementar, a educar, a capacitar a mi equipo de trabajo para decirles que ese producto o servicio realmente está dentro de nosotros. Somos todo oídos. Gracias, Manuel y Aleja. Les vuelvo a presentar mi pantalla. Yo voy a apagar la cámara para que no me vean. Bueno, entre esas cosas que estaban diciendo, digamos que es muy importante tener el feedback también de la gente, ¿cierto? Por ahí también leí ahorita a alguien en el chat que puso más o menos eso y aprovecho y le respondo esa pregunta, que ponía cómo después, o sea, cómo interactuamos después con los usuarios, después de que tienen toda la experiencia y que hacen todo el recorrido durante ese Journey Map, ¿cierto? Y aquí hay un punto, ¿cierto? Muy importante para mí o para nosotros en San Lucas, y es esta calificación. Miren que esta calificación es lo que finalmente nosotros tenemos como ese feedback de la gente, para entender cómo les fue, para entender nosotros, digamos, desde el área administrativa y desde el área de servicio al cliente, cómo estuvo esa experiencia, ese tutor y esa mascota que fueron a la clínica por X o Y servicio, ¿cierto? Esto a mí me parece un módulo muy, pero muy, muy interesante que tiene el sistema de OKVet, porque si ustedes se ponen a ver, miren, el porcentaje de calificaciones versus solicitudes enviadas, miren que es muy bajito.
uno diría apenas un 4% responde. Nosotros con la clínica llevamos 13 años y en Google no tenemos más de, no llegamos a las 400 calificaciones. Y en un año y medio que este módulo se lanzó, tenemos miren, más de 1000 calificaciones. Listo, y estas calificaciones nos empiezan a entregar un montón de información, un montón de data. Como ustedes ven aquí, nos calificaron, nos escriben, cuando les va mal nos escriben porque les fue mal, cuando les fue bien también nos escriben. Nos dicen por qué razón, el sistema nos muestra por qué razón estuvo el paciente en la clínica, nos dice cuál es el profesional que estuvo a cargo de ese servicio, y nos muestra la información, nos dice por qué está a gusto o disgusto. Miren, por ejemplo, acá vemos una de 3 también, buena atención, excelentes instalaciones, percibo que envían exámenes médicos que no son tan necesarios. Entonces, digamos que empieza a haber un montón de información que nos da el sistema, y nos da el feedback la gente para nosotros poder entender por qué están contentos o por qué les fue más o menos o por qué definitivamente les fue mal. Cierto, miren, por ejemplo, acá no hay control de la entrega de cobijas para los peludos, hace mucho frío, ¿cierto? Entonces, hay un montón de cosas que nosotros podemos ver aquí. Nosotros, particularmente en San Lucas, tenemos un departamento de servicio al cliente donde nos encargamos de llamarlos, incluso de llamarlos si simplemente nos califican un 5. El doctor Gio es excelente, ¿cierto? Y ver, o simplemente nos quisieron poner una calificación en 1 y nosotros los llamamos y le decimos qué fue lo que pasó, o simplemente a un 5 también decirle muchas gracias por ese 5, ¿qué más nos puedes decir sobre la clínica? ¿Qué otros servicios, para esto último que estaba hablando Manuel y Aleja, qué servicios te gustaría más tener con nosotros, ¿cierto? Y con base en ese crecimiento que uno va teniendo en la clínica, puede ir incorporando servicios que uno vea que son necesarios, ¿cierto? Eso también lo va dando el crecimiento, pues, que uno vaya teniendo con el tiempo. Otra cosa muy importante que podemos mirar acá nosotros y es revisar cómo se está operando nuestra clínica, ¿cierto? Cómo sacamos informes. Nosotros generalmente el dashboard aquí en OKBet nos muestra un general, donde tenemos todos por servicios, qué es lo que más hacemos, qué es lo que menos hacemos, cuál es el médico que más reporta, ¿cierto? Acá nos muestra con nuestros usuarios y nosotros en la versión paga del software, en nuestros servicios, perdón, aquí en el premium, en gestión de usuarios, por ejemplo, nosotros aquí podemos ver, podemos comparar, digamos, y hacer una lista desde el área administrativa de cómo se está comportando nuestros servicios en la clínica. Entonces, yo quiero mirar, por ejemplo, no sé, voy a mirar las consultas y las hospitalizaciones. Quiero filtrar por ello. Filtrar ciertos médicos, no sé, voy a poner aquí un par de médicos para que revisemos, para que ustedes vean cómo se empieza a comportar. Ahí, Feli, yo quiero ahí como hacer algún aporte y es lo importante de visualizar la información en datos, como bien decía Manuel, y que lo vamos a visualizar acá, como tú bien no lo estás diciendo, con el fin de decir, venga, yo implementé este nuevo servicio o este nuevo producto y desde ahí pues ya decimos se continúa o no se continúa, porque creo que también es importante saber dónde desinvertir en su momento si el producto o ese servicio no fue tan exitoso. Entonces es también importante decir que los datos y llenar la información de ventas, de servicios, de todo eso, es supremamente valioso para poder tener este tipo de información. Dale, Felipe, como para darle el espacio a las preguntas. Listo, total, Aleja, ¿no? Y es muy importante lo que dices, porque finalmente o sea, el sistema nos va a mostrar lo que nosotros le estemos ingresando, ¿cierto? Si nosotros le ingresamos cosas que no son, pues nos va a mostrar cosas que no son. Entonces, pero en ese orden de ideas, si queremos meter un nuevo servicio, queremos mirar
el tipo de servicio que nosotros queremos poner para filtrar y para llevarle, para que nos entregue esa información en data y en gráficos. Es muy importante pues que sí tengamos buena la información. Entonces, ponemos rango de fecha. Esto nos da como el último mes por defecto. Nosotros filtramos y miren, nos empieza a arrojar datos, ¿cierto? Yo tengo, acá solo me cogió solo a Giovanni, ya, perdón, yo pongo acá otros dos para que veamos más. Ahí tenemos los Rockstar. Juan David, y pongamos a Santiago, a ver qué nos aparece acá. Vamos otra vez filtrar. Listo, entonces ya nos empiezan a tirar un montón de datos, cuántas consultas me han hecho, cuántos servicios de hospitalización me han mandado, ¿cierto? Según la cantidad de consultas que me han hecho. Entonces empezamos a identificar por médico, de aquí nos empieza a decir también, nos filtra consultas, hospitalizaciones, eso fue lo que yo le pedí, y nos totaliza, y así nosotros podemos también mirar si los profesionales que trabajan en la clínica, qué tan rentable está haciendo, o si el servicio como tal, cuántos servicios estoy teniendo por horario que yo le pongo o por horas trabajadas a un veterinario. Entonces esto nos entrega pues en gráfico y nos entrega aquí totalizado una información pues que es bastante valiosa desde el área administrativa. O sea, Aleja, si se me escapa algo más. No, yo creo que aquí lo clave, y es importante decirles a todos los que nos están escuchando en este momento, y que ojalá nos escuchen muchos más, y es que la gestión realmente se tiene que evaluar, y la evaluación está gracias a este tipo de herramientas, digamos, graficadas, ¿cierto? Si yo tengo en mi clínica hospitalización, procedimientos quirúrgicos, laboratorio, tengo especialidades, yo debería tener una coherencia entre el número de consultas generadas por ese médico veterinario y el resto de servicios. Digamos que aquí vamos a hacer, no sé, hospitalización fue nuestro servicio top, porque fue lo que escuchamos de nuestros clientes y lo que vimos que realmente necesitamos dentro de la clínica. Entonces implemento la hospitalización dentro del centro de servicios veterinarios y empiezo a ver que mi equipo de trabajo realmente lo está recomendando, realmente está haciendo eso. Entonces yo puedo decir que mi proceso es de la instauración del servicio y la capacitación de mi equipo para que todos nos pusiéramos la camiseta de que también vamos a utilizar el recurso, pues en estos tableros se puede visualizar, ¿cierto? Entonces, ahorita Manuel decía, y esto es como para cerrar este espacio y darles a ustedes la entrada a las preguntas, es que yo debo de ver cuáles son las oportunidades del mercado, cuáles son los problemas a los que la gente se está exponiendo, qué es lo que me dice mi cliente interno y externo, porque mi cliente interno seguramente también cuando percibe todo eso dentro de la clínica constantemente nos está diciendo, venga, realmente aquí está pasando algo, o puede haber una oportunidad, eso me da mi pie para crear ese nuevo servicio o ese nuevo producto o traer esos nuevos especialidades, por decirlo de alguna manera. También tendría que ver, gracias a estas gráficas, pues que hay unos patrones que me están diciendo, o unas oportunidades cuando yo veo las calificaciones, cuando no le dieron cobijita a mi perrito, o cuando veo que, no sé, algo del uniforme, algo de los olores, yo estoy ahí identificando cómo visualizar esos servicios de una manera más cálida, pues como más cercana para mejorar. Entonces ahí es importante todo ese tema de sistematizar incluso hasta el pensamiento nuestro, pues para que esos datos nos estén dando información y luego de eso conceptualizar esos atributos o eso que la gente me está pidiendo a partir de un producto o un servicio lleno de esos elementos que van a enriquecer y van a generar valor. Luego hago ese testeo a ver si funciona o no funciona gracias a estos gráficos o a esos datos que voy a analizar y finalmente poder implementar y evaluar, ¿cierto? Para saber si funciona o no todo lo que estamos haciendo. Entonces, aquí es importante resaltar que yo puedo creer, puedo crear, puedo comunicar y finalmente cobrar todo lo que está pasando ahí. Entonces va a ser importante que nosotros, a partir de elementos de documentación de las personas y de todo eso, pueda identificar esas oportunidades que tenemos y pues llevarlo a un producto o a un servicio. Entonces aquí pues ya vamos a dar entrada, aquí agradecemos a toda su participación, a Manuela, Felipe, pues como por contarnos todo eso y vamos a dar la entrada, María Paz, porfa,
a esas preguntas que tengan las personas que se conectaron hoy para enriquecer esta sesión. Claro que sí. Aleja, ¿me puedes, porfa, antes de dar inicio al espacio de Sí. preguntas y respuestas, compartir el QR en donde quienes asisten nos van a poder compartir su asistencia y también su opinión sobre el evento? De todas maneras, al chat les voy a pasar el enlace. Les recordamos que este enlace es para validar su asistencia a este espacio. El espacio genera certificación, pero la certificación se da con el cumplimiento de todo el módulo. El módulo cuenta con 4 sesiones, esta es nuestra segunda sesión y la asistencia es únicamente durante el espacio de lo que sería el directo o el en vivo. Es decir, que si ustedes se ven la grabación por allá 2 semanas más, pero no entraron al en vivo y diligenciaron la asistencia, esa asistencia no cuenta para la certificación. Les hago este recordatorio porque sé que varios no pudieron ingresar el día de hoy, pero sí van a tener con la grabación que nos preguntaron ahorita si la enviábamos, la posibilidad de repetir y algunos de ver por primera vez este contenido que estamos dando el día de hoy. De esa manera, ahí tienen el QR. Si no les escanea el QR, lo pueden hacer por el enlace que les acabo de compartir al chat. Vamos a dar inicio a las preguntas y a leer algunos de los comentarios que ustedes nos han brindado el día de hoy. Bueno, lo primero es que Alejan, el ejercicio que nos mostraban ustedes del Journey Map, pues bajo la pregunta de si algunos lo habían aplicado, tuvimos algunos comentarios. Algunos nos dicen que lo han realizado, que le ha ayudado a fidelizar, pero que no lo han hecho de una manera tan detallada, es decir, que no necesariamente cubren los 10 pasos que nos mostrabas en el Journey, pero que sí han hecho algunos de ellos. Otros sí nos dicen que nunca lo han realizado de esa manera y algunos dicen que el bache que tienen cuando lo han realizado es que les es difícil que los veterinarios hagan ese recordatorio a los clientes de que tienen una visita, ¿cierto? De agendar una nueva visita. Por acá también nos Ay, decía, dale, Aleja, dale, dale. no, y es muy importante y me gusta mucho esta frase y la hemos dicho en algunas capacitaciones, es la idea es que todos nos montemos en la película, ¿cierto? ¿Y la película cuál es? Pues yo me debería de crear una película de la consulta especializada, me debería de crear la película de la consulta general, me debería de crear la película de cuando llaman por teléfono. Y yo les digo, como, qué rico que seamos el Doctor House de la medicina veterinaria y desde ahí ver como desde afuera todo lo que está pasando ahí. Entonces poder captar hasta el olor, el sonido, las luces, miren que son elementos muy chiquitos, acá estamos haciendo bien el tema de la agenda, pero ahí el sistema nos permite incluso que automáticamente podamos decir que hagamos recordatorio cada 2 o 3 días y desde ahí yo creo que ya le estamos liberando un poquito al médico veterinario eso, pero sí los tenemos que hacer partícipe o lo debemos hacer partícipe del proceso cuando hablábamos de que es interdisciplinario y que es participativo. Entonces, ahí la idea es que qué tan chévere que pudiésemos sacar del día caótico que a diario tenemos en las clínicas veterinarias un espacio de creación y decir, venga, hoy nos vamos a reunir, vamos a tomarnos un desayuno todos juntos, pues nos vamos a soñar esa consulta súper volada para que la gente se vaya enamorada de nosotros hoy. Entonces así vamos tomando cada servicio y vamos creando esa ruta, ese journey map. Si bien aquí son 10 pasos que pusimos, pueden ser 11, pueden ser 12, pueden ser 14, que Manuel bien lo decía, el básico de una consulta tiene los mismos pasos, pero lo que queremos nosotros es poder estar por encima de los otros o generar valor más bien en cada punto de contacto. Entonces pueden ser 11, pueden ser 12, pueden ser 14. Yo puedo hacer la previa y mandar el video para Liborio, pero puedo decir, también te voy a mandar un video de preparar a tu mascota para que venga y nos visite de una forma más chévere. Entonces le voy a mandar un video, una noticia, pues no sé, algún elemento que pueda tocar el corazón y poder decir, ve, esto es diferente a lo que han hecho antes. Incluso al momento en que se va, gracias por visitarnos, queremos ver prontamente a Liborio porque su piel ya va a estar mejor. Cualquier tipo de cosa, cualquier elemento de esos está tocando fibras, entonces sería chévere pues como plantearlo desde ahí, pues sería una forma pues
de mejorar eso. Aleja, ahí la palabra, yo creo que lo clave, lo mencionas y de alguna manera Felipe lo mencionó. Eso es, la palabra clave es cultura del servicio. Eso es clave. Y yo aquí suelo ser como socio, como gestor veterinario, como empresario. Me gusta ver, hay veces cuando se ven las cosas contra el extremo, es que uno entiende de verdad que tiene que tomar acción en los negocios. O sea, yo hoy no me imagino una compañía que no tenga un comité de cultura del servicio al cliente. Un comité que se reúna cada mes, cada 15 días, que entienda cómo han sido evaluados en ese periodo los médicos y los profesionales, las rutas que han ejecutado las personas del personal administrativo. Eh, no me imagino hoy que no haya, que no sea la cultura del servicio un pilar de diferenciación del centro veterinario. Y eso implica pensar conscientemente en la experiencia de usuario. Y decimos mucho nosotros que la cultura es eso que se repite y que está inserto en nosotros porque nos provee bienestar. Es generar cultura del servicio, porque un buen servicio lo único que provee es sostenibilidad para los negocios veterinarios. Piénselo desde ese punto de vista. Creen un comité, únanse quincenalmente, piensen en su servicio, en su journey, en su valoración de clientes y tomen decisiones para siempre estar en mejora continua en términos de cultura del servicio. No, yo creo que ahí está como el éxito de las cosas, Manu, y creo que lo dijimos en la primera sesión, y es cosa que la escuela tiene pues como bandera, y es el éxito de la rentabilidad de su negocio realmente es la fidelización de sus clientes. Y se fidelizan a partir de la instauración de este tipo de herramientas pensadas estratégicamente, porque vuelvo y les digo, y lo decía Manu también al principio, los servicios no se hacen de forma deliberada, los debemos de pensar, los debemos de planear y diseñar, no solo desde el ámbito gráfico, sino de todos esos elementos que ahorita hablábamos, que son inseparables y que tienen muchas vertientes, digamos, intangibles, que hacen que cada momento de servicio sea bastante complejo. Creo que, no sé, hay más preguntas por ahí. Claro, bueno, teníamos, creo que han logrado dar una generalidad de todos los comentarios que tenemos sobre el Journey, pero mira que nos encontramos con los dos extremos. Está quien nos dice, nosotros fallamos en el paso uno, el contacto inicial nos ha costado. Y tenemos quien nos dice, los primeros pasos los hacemos ok, pero no logramos el reagendamiento. Se mejoró la mascota, no lo volvieron a traer, pasan años y hasta que no vuelva a enfermar no vemos a ese cliente. Entonces, bueno, tenemos ahí como los dos extremos, pero ¿qué les pueden decir ustedes a estas personas? Manu, ¿quieres responder tú? Sí, no, yo lo mencionamos incluso en la sesión anterior, hoy también de manera tangencial. La clave es la comunicación. La clave hoy por hoy es la comunicación y la comunicación se fundamenta hoy por hoy y será hacia el futuro así en datos. Es todo, es decir, las bases de datos de nuestros clientes, lo que tenemos registrado en términos de la data de nuestros usuarios, sean tutores de mascotas y por supuesto los pacientes, se convierten hoy por hoy y hacia el futuro en el mayor activo de los negocios veterinarios. Piensen su negocio desde ahí, desde la data. En la data están las consultas futuras, las vacunaciones futuras, en la data están promociones que se pueden lanzar a través de email marketing, en la data están correos que se pueden enviar a todos para valorar un servicio en particular. Si ustedes piensan su negocio veterinario en términos de datos y fundamentan su gestión en términos de un aplicativo como el que tenemos, que es suficientemente confiable y robusto como KeyVet para dar respuesta al tratamiento de los datos, ustedes van a estar seguros de que los flujos de caja hacia el futuro van a ser mucho más estables. Hasta uno podría predeterminar a través de esos datos de un paciente cuánto en un periodo específico, lo dijimos en la sesión anterior, podría otorgarnos en rentabilidad. Y eso no está mal. Nosotros tenemos un negocio que es la prestación de un servicio, transformamos la realidad de otro, como lo mencionaba Alejandra, y lo menciono porque a veces nos cuesta en la industria el hecho de monetizar. Pero si lo hacemos bien, si lo hacemos de manera coherente, si programamos correos, si invitamos a nuevos servicios, si invitamos a promociones, créanme que ese tema del agendamiento hacia el futuro al final se vuelve una dinámica que permite simplemente la estabilidad del negocio. Centren sus negocios en comunicación basada en los datos. Ahí está la sostenibilidad, la rentabilidad. Y yo siempre lo digo así, pues cuando me pongo, a hablar de negocios,
los lentes de empresario. Ahí está la riqueza y el crecimiento de sus centros veterinarios. Piensen en datos y en comunicación, que además ese es el futuro. Esa será la única forma además de diferenciarse en un mercado que, como hemos dicho, es un mercado muy, muy competido, que será más competido hacia el futuro, y el resguardo de esos datos y de la forma como usted se relaciona con sus clientes en ese journey, que al final todos son datos a los que metemos en un journey que nosotros hemos intencionado, es la única y real forma de diferenciación de los negocios veterinarios. Es decir, un cliente que hoy tenemos, que lo tenemos incorporado en un journey de experiencia de usuario, donde pensamos servicios para él, en donde nos comunicamos para él, es un cliente que no tiene que irse para mi competencia, es un cliente que no quiere experimentar otras formas de servicio en ningún otro lado. Espero que ese mensaje sea claro, porque esa es un poco la clave de lo que tenemos que hacer incluso como industria hacia adelante. No, Muchas gracias, Manuel. Antes de darle la palabra a Felipe, ay, perdón, Aleja, ¿ibas a decir algo? no, lo que iba a decir ahí es que es muy importante cuando decimos fallamos en el agendamiento, es porque no lo estamos haciendo. Entonces es intencionar ese momento del cierre de mi consulta o de cualquier procedimiento que esté haciendo dentro del centro de servicios veterinarios. Y vuelvo y le reitero, esta fue mi primera clase de gestión y es que cualquier cliente tiene que irse con una de las 13 R's: rellamar, rechequeo, revisión. Cualquiera de esas, en la cabecita de cada cliente se debe ir esa R y eso va a ir en la agenda. Ya, era eso. Gracias, Aleja. Antes de darle la palabra a Felipe, voy a tomar acá una pregunta que nos hicieron, comentario o pregunta, para que él nos apoye a responderla. Y es que nos dicen que si bien la movilidad del software es fuerte, han tenido algún inconveniente indexando un cliente. Dicen que le sucedió que le apareció un mensaje que este cliente estaba indexado con otra clínica. ¿Qué se puede hacer al respecto? Felipe, cuéntanos un poquito. Listo, Mario. No, yo voy a complementar, había levantado la mano solo para complementarle a Manuel o sea, porque me parece súper importante lo que dijo y solo quería hacer un comentario de ello para terminar y es el buen uso de los datos. El buen uso, o sea, nosotros tenemos una cantidad de datos que nos entrega el software, ¿cómo los vamos a gestionar? Porque si no los gestionamos, simplemente se va quedando ahí. Van a haber solicitudes de agendamiento, miles van a encontrar, todos los días puede que los médicos se los pongan, pero si no le damos un buen uso a esos datos, si no hacemos una buena gestión de uso de datos, no va a pasar nada. Listo, entonces con eso. Y con la pregunta que me acabas de hacer, María, puede ser que, o sea, el sistema reconoce cuando un usuario se está en OKBet, ya existe, pero, o sea, solo para llenar datos generales, nosotros tenemos que confirmar, digamos, tendríamos que tener el cliente de frente para pedirle cédula y teléfono. Creo que son las dos partes de validación para que el sistema reconozca que ese cliente ya está ahí y poderle abrir la historia clínica. No se le abre la historia clínica de ningún centro veterinario, solamente le trae los datos generales y simplemente reconoce que el cliente está ahí y uno ya simplemente lo vincula a su veterinario y ya le abre una nueva historia por veterinario. No sé si queda claro esa pregunta. Claro, Felipe, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, les vamos a poner el siguiente mensaje en el chat y es para quienes quieran pasar de su plan gratuito con OKB del día de hoy, van a tener un enlace con un descuento para que puedan pasar a su plan pago. Lo van a tener al final del chat para que puedan utilizarlo. Continuando con las preguntas, bueno, por acá nos hacen una consulta y es que si esto que hemos conversado el día de hoy lo pueden trasladar a pacientes oncológicos y que si puede ejemplificar esto a cualquier tipo de consulta. Repítemela, María, por favor. Que si esto se puede trasladar a pacientes oncológicos y que si se puede ejemplificar con cualquier tipo de consulta, pues desde una consulta general hasta una consulta con especialista. Claro que sí. Igual son un montón de elementos que serían, digamos, variables de acuerdo a cada consulta. No es lo mismo decirle a una persona que su perrito tiene un problema de piel a decirle que su perrito probablemente tenga un problema oncológico, ¿cierto? Entonces, miren que ahí hay otra carga emocional que debería de considerarse en ese momento de plantear. Entonces, si voy a hacer una consulta oncológica, no sé, voy a simplemente a la primer diagnóstico
o ya me traen un perrito con un cierto diagnóstico asociado a una enfermedad oncológica, yo debería de asumir ese momento con una mayor calidez frente a lo que vamos a hacer, ¿cierto? Si solamente le vamos a decir, ven, tu perrito tiene un problema de cáncer o probablemente esto esté pasando, entonces va a ser importante que nosotros, no sé, pongamos una velita, le digamos, y eso lo aprendí hace poquito con una especialista que conocí y nos decía en qué momento le dice a ese paciente o a ese propietario, perdón, tu perrito tiene un problema oncológico, pero acá no se va a acabar todo. Hay muchísimas herramientas que van a permitir intervenir esto que está pasando. Y creo que ahí es donde hacemos la diferencia, ¿cierto? Prender una velita, darle un mensaje de condolencia o un mensaje más que de condolencia. Yo creo que en el tema de oncología es un tema de esperanza frente a lo que se está viviendo y hacer cosas que puedan de alguna manera mejorar ese momento de la noticia. Yo creo que el cáncer tiene un montón de connotaciones en los mensajes, pero va a ser de nosotros pues como individualizar cada caso, en ese caso oncología, pero no va a ser lo mismo eso que les menciono a tener una cita de cardiología o tener una cita de dermatología. Entonces va a ser importante individualizar cada una de las especialidades o cada una de las consultas. Si es la consulta donde le voy a dar la noticia de que su perrito tiene cáncer o que hay una probabilidad alta de ello, pues tendría que tener un journey diferente, incluso un espacio diferente o ambientar ese espacio de una manera diferente a simplemente decir que vamos a hacer una intervención pues quirúrgica para hacer una castración o algún tipo de intervención dental, por decirlo así, ¿cierto? Entonces deberíamos de individualizar cada uno de estos casos. Acá tenemos más preguntas, pero yo creo que para respetar los espacios, creo que es hora de cerrar este momento. Nos vamos a encargar de responder. Yo los invito antes de cerrar esta sesión a seguir a EvetCall y a OKVet para que todo esto se pueda dar de una mejor manera. E invito a OKVet a que nos pongan acá digamos, el link de WhatsApp directo para cualquier tipo de mesa de ayuda, o si hay una línea específica que Rolando o Felipe nos ayuden a ponerla ahí para que podamos tener una comunicación directa. Vuelvo y les digo, EvetCall o OKVet, nos pueden seguir, nos pueden etiquetar y ahí podíamos seguir esta conversación de diferentes maneras. Queda solamente agradecer a los que se conectaron, a los que están acá, OKVet, a todo el equipo que está por detrás, María Paz y Manuel. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Queremos invitarlos a la siguiente sesión. Como les dijo María Paz, esta es la segunda de 4 sesiones de marketing que estamos compartiendo, donde a partir de elementos de marketing y conocimiento, aquí más que capacitarnos, queremos invitarlos a aprender y aplicar todo lo que está pasando para que el valor real de estos espacios lo vean ustedes en todas estas implementaciones de las herramientas que estamos poniendo acá. Bueno, no sé, ya muchas gracias por este espacio, Manu, Muchas María y gracias, Felipe. Aleja. Hasta Antes de luego. cerrar el directo y mientras ustedes van cerrando sesiones y para no dejar estas preguntas que son muy generales en relación a la grabación anterior y demás, nos preguntan que cómo pueden obtenerla. Les recordamos que pueden a través de OKVet solicitar la grabación del espacio. Quienes se registraron en el evento anterior les llegará a su correo entonces la grabación y también desde el Teams podrán ustedes acceder a la grabación anterior para quienes se conectan por Teams. Les recordamos nuevamente que si requieren información adicional frente al software, que eran algunas de las preguntas que tenían, pueden ponerse en contacto con OKVet. En el chat tienen el enlace directo de WhatsApp y si desean mayor información sobre la gestión veterinaria, sobre la administración de sus centros de servicio veterinario, pueden ponerse en contacto a través de @evetcall con la Escuela de Negocios Veterinarios. Les deseamos un feliz día a todos. Muchas gracias, Aleja. Muchas gracias, Manuel. Felipe, muchas gracias por acompañarnos Hasta el día de luego. hoy. A todo el equipo de OKVet y a todos ustedes, gracias por su asistencia. Feliz día. Que tengan un día Hasta luego. Feliz bonito. día. Chao. Gracias, chao. Bye, chao, chao.